Buenas noches. Bueno, nuevamente estamos acá en Radio de la Azotea con nuestro programa Mar del Plata, Ciudad de Todos. Hoy recibimos a la licenciada Marta Lamas, experta en historia de Mar del Plata, que ya tiene unas publicaciones muy interesantes vinculadas con las plazas fundacionales de la ciudad. Y bueno, queremos que nos aporte su mirada sobre las plazas fundacionales y también alguna opinión sobre las plazas nuevas que se van creando en los distintos barrios y que a veces nosotros comparamos y vemos que hay una diferencia muy grande entre las plazas del centro y las plazas de los barrios. Perfecto, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, es así. De cualquier manera, cuando se funda Mar del Plata, cuando se traza el poblado, el primer trazado en el año 1874 por Carlos de Chaperuch y Patricio Peralta Ramos, llama la atención que en el diseño de un poblado tan pequeño ya haya diseñadas 7 plazas de 4 manzanas cada una, ¿no es cierto? Era como demasiadas plazas para un poblado tan pequeño, ya que fuera del poblado original, digamos, el poblado más chico, que estaba delimitado por las actuales avenidas Colón, Independencia, Libertad y La Costa. Correcto. No quedaban las 7 plazas, sino que había algunas que quedaban afuera y que, bueno, eran cercadas para saber que eran terrenos destinados a ser plazas, y de a poquito se fueron formando los barrios alrededor de esas otras plazas. Sí, evidentemente los fundadores tuvieron visión estratégica sobre el crecimiento de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Pensemos que las plazas que quedaban dentro de la parte más poblada eran las actuales plazas España, Colón y San Martín, porque inclusive la Plaza Mitre, la actual Plaza Mitre, quedaba al sur de la Avenida Colón, que es su límite, pero no estaba dentro de la parte más poblada, al punto de que, bueno, las plazas, excepto la Plaza San Martín, que es siempre fue la plaza principal, siempre fue considerada alrededor de la cual se formó el centro cívico, ¿cierto? Era la plaza principal. Las demás plazas tuvieron distintas utilizaciones a través de los años, porque precisamente no había actividades como para que las plazas fueran ocupadas, como pasa ahora, ¿no es cierto?, que son para que la gente descanse, para que vayan los chicos a jugar, porque las casas tenían su patio, los claro. Chicos jugaban en la vereda, exacto. ¿No es cierto? Entonces no era tan necesario el espacio verde para que los chicos pudieran distraerse. Entonces fueron ocupadas con distintos elementos y distintas actividades, hasta que aproximadamente a principios de la década de 1940 ya quedan diseñadas y en funcionamiento como las tenemos actualmente. Qué hermoso. Y digamos, hay algunas plazas que tienen una historia particular, ¿no es cierto? Todas las plazas. España, claro. Todas las plazas tienen una historia particular, cada una de acuerdo al barrio donde claro. Estaba ubicado, ¿no es cierto? La Plaza España sí es la que tiene una de las historias más interesantes. Fue denominada Plaza de Ejercicio Físico, se decía en esa época, claro. Que era una plaza deportiva. Allí se hacían pruebas de atletismo, allí se instaló la primera cancha de fútbol en 1920, y en la década del 30 se desarrolló allí una especie de esparcimiento, de plaza de esparcimiento, con distintas construcciones donde había muchas actividades. Había algunos comercios, ¿no es cierto?, casas de fotografía, de cosas, digamos, de fabricación local, y también había una plaza, digamos, un círculo, ¿no es cierto?, que se denominaba el rodeo, y que allí hubo una plaza de toros. Claro. Es decir, no es que hubo una plaza de toros, se desarrollaron actividades
de distracción, ya que no eran las verdaderas corridas de toro como las de España, ¿no es cierto? Claro, claro. Estaban reguladas por una ordenanza municipal que no permitía que el animal fuera lastimado, ni Correcto. que el animal lastimara al torero. torero. Como una... En realidad la instalación se llamaba el circo. Ahí se desarrolló esta actividad de las corridas de toros, pero también había exhibiciones deportivas. Hubo, por ejemplo, exhibiciones de boxeo y de otros deportes que tenía una capacidad bastante importante, las gradas, porque estaba muy bien hecho, pero además tenía toda esta instalación de la plaza que se llamaba Exposición Feria. Tenía también un lugar danzante, se llamaba el dancing, ¿no es cierto? Y bueno, y para distintas actividades, era como una especie de kermés en algunos de ellos, y también tenía una torre muy importante, muy alta, un mirador, que no cumplía una función específica, pero que fue la primera construcción de hormigón armado que se hizo no solo en Mar del Plata, sino en el interior del país. Qué notable. Sí, únicamente en Buenos Aires se había utilizado el hormigón armado hasta ese momento, así que bueno, en la Plaza España fue el primer lugar en que se hizo una construcción de ese estilo. Esto funcionó durante toda la década del 30 y a principios de la década del 40, bueno, ya estaba en decadencia toda esta construcción, todas las actividades, había algunos problemas con los administradores, entonces, bueno, se terminó el contrato y la plaza se comenzó a diseñar como es actualmente. Ocurre también que los vecinos se quejaban porque la calle Chacabuco estaba obstruida precisamente por esta construcción, entonces eso impedía el acceso directo a la playa y también contrastaba con que la Plaza Pueyrredón, que está sobre la Avenida Libertad entre Dorrego y 20 de septiembre, se extiende hacia Maipú y Chacabuco. Y la calle Maipú también estaba cerrada porque las calles internas de las plazas estuvieron cerradas hasta avanzada la década del 20. Entonces había una obstrucción de la calle Maipú, no solamente a la altura de la Plaza Pueyrredón, sino también de la Plaza España. Claro, sí, entonces, bueno, se pedía la apertura, ¿no es cierto?, para que la gente pudiera pasar libremente, si no tenían que dar muchos rodeos, ¿no es cierto?, para sortear la plaza. Qué notable, ¿no? Y ahora la Plaza España tiene un destino diverso, ¿no es cierto? Es decir, por lo que hemos visto... Sí, tenemos como una noticia feliz con el museo, pero otra no tan feliz con lo que está al lado del museo. Exactamente, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, se van desvirtuando a veces los principios que llevaron a que Mar del Plata sea, durante la década del 30, del 40... sea denominada una ciudad jardín precisamente por la belleza de sus espacios verdes, ¿no?, que incluía las 7 plazas fundacionales, los parques costeros, ¿no es cierto?, las barrancas que fueron ajardinadas desde principios de la década del 30. Entonces, bueno, era todo realmente un espacio, una ciudad que daba gusto precisamente por la belleza de sus aparte espacios creo verdes. Que es la que marcó la diferencia con las otras ciudades costeras que no tienen esa característica, ¿no? Acá evidentemente con el aporte, digamos, de la gente que pensó la ciudad, se le dio una fisonomía única, ¿no? Exactamente. Y además el tema de los parques costeros aprovechando las barrancas, ¿no es cierto? Las lomas, por ejemplo, de Santa Cecilia, la loma de Colón, que bueno, tienen ya una estructura apropiada en descenso hacia la costa y eso se ajardinó. El Parque San Martín, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no es cierto?, claro, de lo que fue. Sí, el Parque San Martín fue inaugurado el 5 de octubre de 1938. Eso también tiene un porqué. El tema del Parque San Martín se debe a que había muchas explotaciones de canteras e inclusive las que llegaban hacia la costa, había algunas
explotaciones clandestinas, que como se estaba también construyendo el camino costero, es decir, la explanada, que comenzó con la explanada sur y después el camino que llegó, en principio llegó hasta la calle Bolívar, después se extendió hasta el Faro, y bueno, después ya hasta Miramar. Hasta Miramar, ¿no es cierto? Entonces, como se estaba construyendo el camino, estas explosiones que se hacían por la explotación de las canteras obstruía muchas veces el paso, entonces se pidió autorización al gobernador de la provincia para poder embellecer, como se decía, esa parte de la costa y crear estos parques costeros precisamente para detener este tipo de explotación clandestina que había. Claro, así esos terrenos se llamaban los sobrantes fiscales, claro, que habían quedado de la construcción del camino costero. Hubo algunas divergencias políticas, ¿no es cierto?, porque cuando se comienzan a construir esas grandes mansiones por sobre lo que era el Paseo General Paz, ¿no es cierto?, todas esas casas de la aristocracia que comenzaron correcto, a construirse, entonces los títulos de propiedad decían que el terreno de ellos llegaba hasta el camino costero. Ocurre que cuando se comenzó a hacer ese camino, se comenzó a desmontar y era muy difícil por donde se había hecho el primitivo trazado. Se dieron cuenta que haciéndolo un poco más abajo era más fácil. Entonces se construyó de acuerdo a cómo se le facilitaba el desmonte. Entonces los propietarios de las casas decían que esa diferencia que había entre el primer primitivo trazado y el actual, que esos terrenos les pertenecían porque sus títulos decían que llegaban hasta el camino costero. Bueno, ahí es donde intervino la provincia y con letra muy chiquita ofreció a los propietarios que quienes quisieran comprar esos terrenos les daba muchas facilidades. Lo pudieron hacer muy pocos porque la mayoría residían en Buenos Aires y no se enteraron. Entonces, bueno, esos terrenos quedaron para la provincia y es donde después se hace el Parque San Martín. Claro, el Parque San Martín, el Parque General Arias, el Parque Irigoyen, el parque que está cerca de Plaza España y el Parque Irigaray, que bueno, ahora ya no están algunos de ellos, pero bueno, se hace esto precisamente para seguir embelleciendo toda la parte de la costa. Bueno, hoy sigue la postal, a pesar que se está modificando, lamentablemente, porque tenemos ya un frente costero muy invadido por la sombra de las torres, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, es bueno recordar la historia y tratar de tener en cuenta aquellos valores que tuvieron los fundadores, ¿no? Exactamente. De pensar en una ciudad, como decimos nosotros, una ciudad para todos, ¿no? Exactamente, y sobre todo tuvo mucho impacto el levantamiento del Paseo General Paz, que se extendía desde la continuación, digamos, de la calle Rivadavia y la costa hasta el Torreón del Monje. Todo eso era un espacio verde que también se desmontó para construir el complejo Casino Hotel Provincial. Correcto. Y eso daba el marco adecuado, digamos, a la Rambla Francesa, a las construcciones que estaban sobre el Paseo General Paz, ¿no es cierto? Todo eso era una postal maravillosa. Exacto. Que también se confundía, digamos, es decir, se anexaba con la Plaza Colón, que también es la que da frente. Un conjunto, digamos, verde hermoso. Una pregunta que te quiero hacer por cuestiones de actualidad. Vinculado con la historia del Parque de Deportes, de lo que era ese espacio, lo que nosotros llamábamos el campo de deportes, que después se fue transformando en un complejo deportivo que hoy se ha privatizado. Originalmente, ¿cómo estaba pensado? El origen de ese espacio, en realidad la primera construcción que hubo ahí fue el hipódromo. Hubo un hipódromo que también fue bastante problemático porque no se pagaban los cánones establecidos por la municipalidad, hubo muchos litigios legales, ¿no es cierto?, con respecto a quienes explotaban ese espacio. Por eso está
anécdota de que Gardel vino varias veces a Mar del Plata, pero no solamente a cantar, sino como él era aficionado a las carreras de caballo, a los burros, y entonces él tenía su propio caballo también, que creo que corrió en el hipódromo. Debido a estos conflictos con la municipalidad, en algún momento se expropian las tierras y se trasladan hacia allí primitivamente las instalaciones que estaban en la actual Plaza Peralta Ramos, que es la que está en la Avenida Colón entre 20 de septiembre y Dorrego, que durante la década del 30 funcionó allí una construcción denominada velódromo, que tenía una cancha de fútbol en la que se jugaron partidos muy importantes. Venía equipos de Buenos Aires y de otros lados, inclusive internacionales, donde está ahora la Biblioteca Parlante. Entonces ahí se construyó un estadio que se llamó velódromo porque se iba a hacer también un circuito para que se corriera en moto. Lo único que se alcanzó a construir más allá de la cancha de fútbol fue un circuito para bicicletas, para la práctica de ciclismo, pero allí sí fue muy importante también porque se disputaron carreras internacionales, grandes figuras del ciclismo vinieron a participar en esas competencias, de la misma manera que muchos equipos de fútbol vinieron allí. A fines de la década del 40, cuando ya las tierras del actual campo de deportes pasan a ser municipales, entonces, bueno, también la gente del barrio, que ya se había formado alrededor de la plaza, quería su espacio verde. Entonces comienzan a trasladarse las instalaciones y más o menos desde 1942 ya se demuelen las últimas instalaciones y, bueno, ahí se da vida al campo municipal de deportes, que después tuvo su gran transformación con los Panamericanos del 95, ¿no es cierto? Con el estadio. Bueno, primero en el año 78 con el estadio de fútbol, que era una maravilla. Era una maravilla ese estadio, y lo también ha sido sede de grandes, no solamente de competencias futbolísticas, se han hecho competencias de rugby y se han hecho grandes recitales. Sí, hasta actividades políticas, ¿no? Exacto. En 2005 hubo una gran actividad cuando vino acá el presidente de Venezuela, que se hizo en el estadio. Sí, cuando fue la Cumbre de las Américas. Exacto. Sí. Es decir, tuvo su gran importancia y después lamentablemente, bueno, empezó se abandonó y bueno. En decadencia. En otro momento, ya ahora tenemos que ir cerrando este bloque, pero es interesante todo lo que nos contás, Marta, porque vemos como la ciudad lentamente tuvo periodos de esplendor y algunas cuestiones van desapareciendo. Y bueno, de esta historia del viejo hipódromo al mundialista, que ahora está enrejado, bueno, pasaron cosas y sería bueno conversarlas cuando vos quieras. Cómo no, con muchísimo gusto, y además las historias de las otras plazas, que las 7 tienen una historia maravillosa. Bueno, en próximos programas seguiremos. Marta, muchas gracias. Cómo no, gracias a vos. Bueno, continuamos con nuestro programa, seguimos con invitada de lujo. La tenemos ahora a Mabel Seca, que es gestora cultural, magíster. Bueno, ella me dijo, no digamos todos los títulos porque son demasiados. Mabel trabaja en la cultura y básicamente está haciendo una tesis doctoral vinculada con las plazas, el impacto cultural de las mismas y el ordenamiento territorial que las regula. Así que bueno, te invito, Mabel, te agradezco la presencia, a que un poco nos metas en tema. Bueno, muchas gracias, César, y muchas gracias a la audiencia de la Azotea que participa de este programa. Bueno, el trabajo de investigación que yo realizo está vinculado a la privatización de los espacios públicos, puntualmente las plazas, y su vinculación con el ordenamiento territorial. Y yo empecé con este tema cuando en el año 2019 estuvo a punto de concesionarse la Plaza del Agua. En ese momento hubo un proyecto también de iniciativa privada, por lo cual se iba a otorgar por 15 años, era en ese momento, a Espacio Clarín, la plaza y la infraestructura que nosotros conocemos como Plaza del Agua. Gracias a la participación de la comunidad, ese proyecto no terminó aprobándose, era justo el final de la gestión del doctor Arroyo, y eso fue lo que me motivó para empezar a investigar sobre este tema, que es algo que todavía no se ha tratado, ¿no?
¿Qué pasa cuando este espacio público, este espacio de construcción comunitaria como es la plaza, se cede a un privado? ¿Sigue siendo un espacio público? ¿Se van a seguir desarrollando las mismas actividades? ¿Nos podemos proteger de esto? Y bueno, estas fueron casi las primeras preguntas que inició todo este proceso de investigación, ¿no? A lo cual, por supuesto, han superado los resultados estas ingenuas preguntas de un principio, ¿no? Pero que creo que es el aporte que uno hace cuando investiga, poder ofrecer herramientas para que la comunidad tenga algo para poder defenderse en el caso de que sus derechos, bueno, sean avasallados, ¿no? Sí, además, bueno, a propósito de lo que comentás, hemos visto como, bueno, lo de la Plaza del Agua se pudo detener, pero hubo otros emprendimientos privados, como en la Plaza de España, que no se pudieron detener. Claro, bueno, en ese caso, yo tengo que decir que me costó bastante conseguir ese proyecto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la ley 8912, el artículo 60, aprobado en el año 2003, prohíbe cualquier tipo de cambio de destino de una plaza pública. Básicamente no se podría hacer esa actividad comercial ahí. Ni siquiera lo puede hacer el Estado municipal, tiene que haber una compensación. ¿Pero qué puede compensar un privado sobre una plaza pública? Exacto. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Y bueno, en realidad esa pizzería, porque estamos hablando de eso, no debería estar ahí. Lo que se hizo, bueno, fue, creo que es un poco una manipulación de lo que fue un proyecto que se aprobó, en donde se, digamos, se usó como en doble sentido en algunos términos, ¿no? No es lo mismo aprobar una actividad gastronómica que una cafetería, pero cuando se usa como sinónimo después termina siendo una pizzería. Claro. Creo que fue un poco lo que pasó ahí. Pero básicamente, a mí lo que más me llama la atención es que todavía esté. Sí. No, o sea, está bien, se hizo eso, pero ¿se puede aprobar la habilitación de ese comercio? Bueno, esa sería casi la primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Yo creo que ocurren muchos milagros en nuestra municipalidad. Sí. Se aprueban ordenanzas con mucha velocidad, lo que le da cierto viso de legalidad. Yo siempre digo, una ordenanza aprobada por mayoría es una ley municipal. Sí, pero acá... Desde lo formal. Sí, pero acá me parece que hay un abuso de los principios de subsidiariedad que hay con la 8912. Porque una cosa es que el municipio gestione el planeamiento urbano, todas estas cuestiones, es bárbaro, pero ir por sobre una ley provincial que explícitamente dice que no se puede hacer esa actividad, me parece que ya hay un abuso o un desconocimiento, no sabría qué decir. Yo creo que es abuso de poder. Pues sí, básicamente también quería lo mismo. Y es un poco privilegiar el mundo de los negocios, porque además nosotros vemos esa plaza que cada vez tiene menos espacio verde. Ahora queda una plaza con un museo más chico que la pizzería que está al lado, una gran cancha de básquet que es muy linda porque la disfrutan los chicos, con promociones comerciales, pero mucho cemento y poco pasto, ¿no? Sí. Y hay unas cuestiones que hasta tienen que ver con el cambio climático, es decir, cuando nosotros tenemos situaciones de tormenta como hace unos días, extrañamos el pasto y la posibilidad de absorción de la tierra de esa lluvia y vemos los problemas que puede ocasionar. Sí. Digo, es parte de no tener la ciudad en la cabeza y no planificar en serio, ¿no? Sí, pero también hay una cuestión, siempre se interviene en las mismas plazas. Claro. Que son las plazas de mayor interés por ubicación, por posicionamiento, por visibilidad económica o con una mirada mercantilista. También yo no veo que haya tantas obras en plazas más hacia los barrios. Bueno, sí, y siempre son las... Creo que he visto creo que Plaza España, no sé cuántas intervenciones en los últimos 20 años, creo que tuvo 3 refacciones. Claro. Y también hay otra cuestión con el tema de esta ordenanza, por ejemplo, la de padrinazgo, que es interesante porque tal vez si uno entiende a veces que el Estado municipal no tenga el recurso para intervenir los espacios públicos, pero una cosa es pedir la colaboración y el aporte del privado, otra es que el privado decida qué se va a hacer en el espacio público. Exacto. Y no sean los vecinos quienes tomen las decisiones de qué necesitan en cada plaza. Exacto. Sí, además hay plazas, y hemos visitado algunas, sí. en barrios alejados, digamos, barrios donde sinceramente no hay muchas opciones. Los chicos de esos lugares, si no tienen una plaza habitable, no tienen muchos lugares a donde ir, porque están lejos del centro, y vemos que son plazas inaccesibles, que no tienen wifi,
que no tienen posibilidad de juegos que funcionen. Y bueno, y son tan plaza como la Plaza Mitre o la Plaza España, ¿no? Yo que te diría más, me parece que son plazas con mucha más identidad que Plaza Mitre y que Plaza España a estas alturas. Porque sigue teniendo ese sentido de espacio que articula la malla de significación social. Exacto. Entonces, ese lugar cargado de vida, cargado de decisiones de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a usar, lo siguen construyendo los vecinos. Y los otros son lugares homogeneizados, básicamente, siguiendo tendencias de moda, porque eso es lo que está pasando. Si no, ¿cómo se entiende? Que una plaza tenga 3 intervenciones en tan poco tiempo. Sí. Y lo que vos planteabas, lo que menos vemos es verde, y lo que más vemos es plaza de diseño. Si además vemos que hasta los juegos se repiten, se ve que quien provee los juegos de plaza quiere que todas las plazas sean iguales, y hasta eso resulta curioso, ¿no? Cómo algunos juegos tradicionales se transforman en cosas diferentes. Bueno, esto es una cuestión de uniformidad, digamos, de los espacios públicos que no son pensados por los vecinos, sino que son pensados con otra mirada, ¿no? Exactamente, esto que estás planteando es muy importante porque yo hice una revisión de todos los planes estratégicos y los planes urbanos que hubo para Mar del Plata en los últimos 20 años. Y no había pedido de los vecinos de que las plazas fueran de diseño. La mayoría lo que pedía era que las plazas tuvieran los bancos a los juegos arreglados o las luces de las plazas. Y un estudio, por ejemplo, que hice sobre la Plaza del Agua, sobre los usos de la Plaza del Agua, poco incide lo que proponían, por ejemplo, un privado para que se le fuera concesionado. Claro, exacto. Los vecinos siguieron haciendo lo mismo, siguen usando la plaza de la misma manera, la mayoría de las veces están vinculados con la recreación de las infancias, con los chicos que andan en bicicleta, patinan, los chicos leen, juegan, tocan la guitarra. Esa es la vida de una plaza. Claro. Bueno, en la plaza esa que visitamos, Mabel, en el barrio Las Heras, de alguna forma el rediseño de la plaza lo están planteando los propios chicos del barrio. Ellos dijeron, queremos un fogón, queremos los bancos colocados de esta manera, queremos iluminación. No puede ser que esté el cartel de Wi-Fi y no haya. Es decir, es inaccesible, es decir, porque es una plaza que no tiene rampas. Bueno, son las dos Mar del Plata, ¿no? Es decir, sería importante buscar la manera de igualar, de que sea una sola Mar del Plata. Creo que los espacios públicos, especialmente las plazas, nunca fueron consideradas dentro del planeamiento urbano. Eso lo demuestra el Código de Ordenamiento Territorial local, porque no especifica absolutamente nada. Solo dice lo que se hace en la periferia, pero tampoco se cumple. Claro. Si no, no tendría ningún sentido poner una pizzería en una plaza. Para eso tenemos la vereda de enfrente con todos los usos habilitados, inclusive la pizzería. Exacto. Entonces, bueno, también hay algunos privilegios que se dejan. Enfrente hay otra pizzería. Hay una pizzería, la cual está muy perjudicada, me imagino. Exacto. Pero bueno, todas estas cuestiones creo que son importantes porque las decisiones de estos espacios, que para mí las plazas son el núcleo de la vida del barrio. Exacto. Porque ahí es donde creo que la pandemia fue una gran foto de la plaza. La gente en la pandemia iba a la plaza, compartía el espacio público, iba a tomar un mate, salía con los perros, salía a jugar con los chicos el ratito que podían. Y la plaza tuvo sentido. Bueno, Mabel, la verdad que esto sería interminable, ¿no? Porque hablando de las plazas y la necesidad de recuperarlas, digamos, contrastando lo que es la convivencia, la interactuación entre seres humanos, con el problema de la pantalla y el celular, la importancia que hoy adquiere la recuperación de los espacios verdes. Así que bueno, queda pendiente porque tenemos que ir cerrando para próxima edición el tema de las plazas de Mar del Plata. Muchas gracias, Mabel. Bueno, muchas gracias, César, y muchas gracias a la audiencia. Bueno, ahora vamos a continuar con una nota que hizo nuestro compañero Ricardo Schweizer, al ingeniero Ricardo Gavín, sobre temas que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, la importancia del espacio verde, la importancia de las plazas y la recuperación de todo esto para nuestros vecinos. Ahora en Mar del Plata, ciudad de todos, vamos a seguir con el tema de los espacios verdes, las plazas, la importancia que tienen en la vida cotidiana. Y ahora llegó el turno de tener una opinión técnica. Vamos a convocar a Ricardo Gavín, que es ingeniero agrónomo, integrante de Mar del Plata Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, una entidad que viene trabajando hace más de 15 años en la defensa del patrimonio en todas sus dimensiones en la ciudad y que actualmente están conformando también el espacio colectivo Mar del Plata Ciudad de Todos. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Un gusto de comunicarme con vos. Bueno, Ricardo, queríamos hoy abordar un poco con vos el tema de la importancia de las plazas, habida cuenta de tu profesión y también que has participado en algunas oportunidades en la gestión, ¿no? En el municipio. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Ahora se está hablando mucho a nivel mundial de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Ese concepto urbano de que la gente tiene que tener una proximidad con todas aquellas cuestiones que hacen a la satisfacción de sus necesidades diarias, y una de ellas es justamente contar con espacios verdes y de recreación. En este sentido, ¿cómo está Mar del Plata según tu criterio? Bueno, cuando hablamos de plazas en general, bueno, primero quiero hacer la aclaración que es un placer compartir este encuentro con gente como Marta Lamas y como Mabel Seca, ¿no? Ajá. La verdad que es un tema apasionante y bueno, de esto se puede uno hablar mucho tiempo, pero bueno, referido a la pregunta específica que vos me haces, bueno, cada vez más, dado la densidad urbana que van teniendo las ciudades, ¿no? Las ciudades más grandes principalmente, cada vez toma más importancia lo que son las plazas en general o los espacios verdes. Porque bueno, también hay arquitectos que generan lo que se denominan plazas secas, que es como beneficio un espacio abierto, pero en realidad no tiene los beneficios que tiene una plaza verde. Claro. Pero la complicación que va teniendo cada vez es más grave. Y bueno, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio importante que se hizo hace unos años en Europa, donde se analizó que, bueno, en muchas ciudades no tenemos ni la suficiente cantidad de plazas o espacios, o se encuentran en lugares equivocados, es decir, no están ubicados donde lo tienen que tener, porque bueno, todos disfrutamos de un paseo de un parque, una calle arbolada, o ver espacios naturales desde incluso de la ventana de nuestra casa, ¿no? Pero ese estudio realizado en 1000 ciudades se hizo, y en 31 países europeos, y estamos hablando de Europa, ¿no? Sí. Con el nivel cultural que tiene Europa, se descubrió que se podrían prevenir hasta 43 muertes prematuras cada año si cumplieran las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la cercanía de la residencia a los espacios verdes. Claro. La OMS recomienda al menos media hectárea a 300 metros de distancia, y se vio que el 62% de la población europea vive con menos espacio verde de lo recomendado. Y en este ranking, si lo ves, no recuerdo exactamente, hay un ranking de 10 ciudades, pero sí recuerdo la importancia de las ciudades, ¿no? Como Bruselas, Copenhague, estaba París, Budapest, Viena y Londres. Yo personalmente, París es una ciudad que protegió mucho su casco histórico y tiene unos parques hermosos y forestación también urbana, y sin embargo están dentro de ese ranking porque no solamente hablamos de, como te decía al principio, la necesidad o la densificación que tienen estas plazas dentro del ejido urbano, sino de cómo están distribuidas. Generalmente lo que sucede es que los barrios más carenciados son los que menos espacios verdes tienen. Claro. Son los que menos están visibilizados, y como ejemplo te puedo decir que acá en Mar del Plata, si vos agarrás un plano de Mar del Plata y ves el ejido urbano, vas a ver, por ejemplo, barrios como Malvinas Argentina, Libertad, Villa Primera, tienen plazas no sé, a 30 cuadras. Es decir, en 20 cuadras no encontrás una plaza, claro. No encontrás un espacio verde. Y el tema es bastante importante y bastante grave porque, bueno, sabemos la importancia de las áreas verdes en general en cuanto a la salud pública y mental. Es decir, los espacios verdes disminuyen los niveles de estrés, de depresión, de fatiga mental, fomentan la actividad física, y eso también repercute sobre la disminución de enfermedades cardiovasculares, de obesidad. Y además en lo ambiental, ¿no? Porque ayuda a mitigar la isla de calor, todo ese tema de cuestiones de mejora el aire, hay un montón de cuestiones que también contribuyen, ¿no?
Exactamente, el tema de los árboles es algo que podremos tratar en otro momento porque también es muy extenso, pero también hay una regulación térmica y del agua, el efecto de las islas de calor en las grandes ciudades, donde se ve que la temperatura aumenta entre 3 y 8% más de lo que se da en el campo por la radiación que se da en el cemento, en los edificios, en el asfalto en general. Y aparte tienen importancia en la biodiversidad, no solamente vegetal, sino también animal, porque anidan pájaros. Todo eso hace a la salud de los habitantes. Incluso hay estudios, por ejemplo, que una persona enferma, ubicada en una habitación, que puede estar muy iluminada, confortable, como sea, se recupera mucho más lento que una habitación que tiene una ventana que da un parque arbolado, por ejemplo. Claro. Ahí vemos un poco cómo incide los espacios verdes en la salud mental de las personas. Pero bueno, a lo mejor esta falta de parques y de plazas en los lugares de menos recursos nos genera un doble efecto, ¿no? Es decir, son lugares que están menos visibilizados, y más en ciudades como Mar del Plata, donde el turismo no lo visibiliza. Entonces son los lugares más deficientes, pero también son los lugares donde los bajos recursos también generan más niveles de violencias de género, inseguridad, porque se vio que los espacios verdes ubicados a 300 metros, hay un estudio también, hay un ingeniero forestal que estableció la regla de 330-300. 330-300 significa que vos por la ventana de tu casa tenés que ver por lo menos 3 árboles adultos importantes. Que el 30% de tu barrio tiene que estar arbolado y no tenés que tener un espacio verde o una plaza a más de 300 metros del lugar donde residís. Cosa que no ocurre, ¿no? Entonces, no ocurre en absoluto. Es más, muchas veces se habla de la conciencia ecologista de ahora, y yo realmente muchas veces lo he planteado, que fueron mucho más ecologistas nuestros abuelos o bisabuelos, por ejemplo, y hablando de Mar del Plata específicamente, cuando se planificó Mar del Plata, y eso en esto creo que Marta Lama lo va a desarrollar muy bien, porque es historiadora de las plazas, y se planificaron, y creo que en esto es importante también ubicarnos en el momento histórico, estamos hablando de finales de 1800, que lo único que circulaban eran caballos y carruajes de pequeño tamaño. Sin embargo, Mar del Plata se planificó con amplias avenidas, con amplias calles, amplias veredas, plazas cada 5 cuadras, como fue la traza original de Mar del Plata. Las plazas históricas de Mar del Plata, la están cada 5 cuadras. Es decir, sin tener en la mano estos estudios, que ahora los tenemos, los que trazaron Mar del Plata tuvieron una visión mucho más ecológica, o más ecologista o ambientalista que la que tenemos ahora, porque en ese momento la ciudad era de casas bajas, ajardinadas, grandes residencias con grandes parques, y sin embargo ellos pensaron en las plazas como un lugar de reunión social, donde la gente se encuentra, te reconoces, y más en los grupos etarios más complicados, que son los chicos y los adultos mayores. También se ha visto que, por ejemplo, los chicos que se crían en lugares donde están, o escuelas que tienen parques, tienen a futuro menores problemas conflictivos de salud mental como adultos. Y mejora también el aprendizaje de estos chicos en ambientes de ese estilo. Claro. Entonces, yo creo que la realidad es que vos hoy circulando por Mar del Plata, una tarde de invierno con un poco de sol, las plazas están abarrotadas de gente porque la ciudad se va densificando y no tenemos la suficiente cantidad de espacios verdes. Sí. Y en esto, bueno, el problema es que no hay una cohesión entre los estudios técnicos, la decisión política y llevarlos a la práctica, porque generalmente la política... El tema de la plaza no genera... Sí, exactamente. Este es un tema importante, esto que planteas, Ricardo, por el tema de la planificación de la ciudad, ¿no? Lo que se advierte es que no hay una planificación ordenada y, como vos decís, hay espacios verdes que están mal ubicados, en otro lado donde debiera haber no se crean.
Y está la otra cuestión también, que es el tema de cómo se gestiona, ¿no? Lo presupuestario. Yo estaba investigando un poco y no pude encontrar datos oficiales de, por ejemplo, año 21, 22 y 23, qué presupuesto hubo para espacios verdes o para mantenimiento de espacios verdes. En el 24 y 25 hay algunos datos que en el 24 hubo 48 millones y en el 25 77, pero no hay datos de cómo se ejecutan. Entonces, ahí está la duda, y como uno ve las plazas actualmente, pareciera que no se ejecuta mucho, ¿no? Mirá, yo te voy a decir una cosa. No es solamente un tema económico, que no hay plaza, porque también lo que se está viendo, por ejemplo, en estos análisis que se hacen principalmente en Europa, que vos podés adquirir, no necesitas tener plazas de 4 manzanas, podés generar espacio verde poniendo el ojo en terrenos baldíos grandes y los convertís en plazas. Sí, o las plazas de bolsillo también, ¿no? Que también se usan en muchos lados. Exactamente, a eso me refería, las plazas de bolsillo. Entonces, vos como soluciones urbanísticas tenés muchas, pero eso generalmente va en contra de intereses inmobiliarios, de emprendedores inmobiliarios. ¿Por qué? Cuando yo estuve en la municipalidad planteé en su momento que la obligatoriedad de retiros de 3 metros de los frentes, cuando vos tenés una calle, enfrentás una calle, y los edificios están construidos sobre la línea municipal, yo te puedo asegurar que es muy distinto si vos les obligás a generar un retiro mínimo de 3 metros, porque la calle se ensancha. Uh-huh. Visualmente se ensancha, se generan jardines en los frentes de las construcciones, sean edificios o lo que sea, y en esto hay un ejemplo muy puntual que yo le decía a la gente que lo observe. En la calle Colón, creo que es entre Entre Ríos y Corrientes, hay un edificio que ya tiene unos cuantos años, que fue creo de los primeros, que generaron un retiro que creo de tener 3, 4 o 5 metros, con un jardín adelante, y es distinto al resto, que es a todos los palomares que están construidos sobre la avenida Colón. Sí. Pero de todas maneras podríamos generar soluciones ahora. Si yo obligo a hacer esos retiros, automáticamente voy a generar jardines al frente. Y no solamente eso, sino que le voy a dar espacio al arbolado. Porque ¿cuál es el problema que se está generando? Que como te construyen al borde de la línea municipal, el árbol no tiene espacio, o es un tema inseguro porque dicen que por los árboles pueden ingresar a los departamentos. Entonces lo primero que hace es talar el árbol. Sí. Es decir, porque primero no le dimos espacio y después nos molesta porque es inseguro y mejor lo sacamos. Y no siempre se hace bien, ¿no? Además, esa tarea, digo. La poda y todo eso siempre es bastante cuestionable, ¿no? La forma en que se hace. No. Yo estuve durante un corto tiempo en arbolado, sí, ordenando el área, y yo creo que eran asesinos arbóreos, sí, los que estaban concretos, porque no era gente calificada, y aparte lo que descubrí que había, es decir, iba el inspector y decía, bueno, porque llamaban para extraer el árbol, porque les molestaban las hojas, les molestaba la raíz, porque obviamente, ya te digo, el tema del árbol es algo para hablarlo bastante extenso, pero generalmente no le daban suficiente espacio a la raíz para absorber agua. Entonces el árbol lo que hace es buscar a través de la vereda, al ras de la vereda, las filtraciones de agua, de lluvia que hay en la rajadura de la vereda, y obviamente la levanta, porque la planta quiere sobrevivir. Sí. Lo va a hacer de cualquier manera, va a buscar agua dentro de un caño, va a buscar agua al ras de la vereda levantándola, o como sea, porque nosotros no estamos generándole el espacio. Entonces hay soluciones para generar verde dentro de la ciudad. Uh-huh. Ampliando esta cepa también el efecto del viento sería menor porque hay mayor amplitud o espacio entre edificios de una vereda a otra. Claro. Hay soluciones por los parques lineales también que se están generando en muchos lugares, entendidos ferroviarios en desuso, con bicicenda. Es decir, vos podés adoptar soluciones para proveer de verde a la ciudad, pero tiene que estar la decisión política. Claro. Y Ricardo, ahora con el tema del cambio climático y la mayor cantidad de lluvia en menos tiempo, ¿qué importancia tienen las plazas en la absorción de la lluvia, la absorción del suelo?
o incluso ciudades que utilizan la estrategia de lagunas urbanas para regular también los desagües pluviales y todo el tema cuando ocurren estos acontecimientos. Bueno, eso es cada día más grave, porque vos pensás que Mar del Plata, que era una ciudad básicamente a partir del año 56 que se generó la ley de propiedad horizontal, que se empezó a construir en altura, todas las casas tenían jardines, y las veredas tenían jardines, así que la superficie de absorción en esa propiedad era importante, y ahora tenemos un edificio que impermeabilizó totalmente la superficie. Esa agua que antes iba a las napas abajo y que abastecía a las napas freáticas, hoy, puntualmente en Mar del Plata, está creando un problema que es la cuña salina, que es todos los espacios que había en el subsuelo, que eran ocupados por agua dulce, hoy están ingresando y son invadidos por agua salada. Y eso crea un problema gravísimo en toda la franja costera, digamos, de la ciudad. Pero es lo que vos decís, es real, y yo lo viví en el barrio Golf, en su momento, cuando estaba en el municipio, que porque había una rama que invadía un espacio de unos juegos de niños, y quisieron, no tuvieron mejor idea que entrar en un negocio en el cual había gente metida. Talaron todos los sauces que eran de una dimensión increíble, que estaban ubicados en una plaza central que tenía el barrio, que era una gran depresión. Claro, cuando talaron los árboles empezó a inundar todo, porque el sauce especialmente es un árbol que es una bomba que chupa agua en grandes cantidades y evapora también agua. Entonces, claro, ese exceso de agua que se iba a la parte más deprimida del barrio era absorbida por esos árboles. Pero interés político, porque después descubrí que esa madera iba a un aserradero para hacer cajones para el pescado. Bueno, yo eso lo denuncié. La denuncia en su momento me costó que yo presenté la renuncia en Arbolado y me fui del área, y después, bueno, la historia siguió por otro lado. Pero bueno, sí, con esto te quiero ejemplificar la importancia que tiene, y cada vez más, como te decía hoy, con lo que es las islas de calor, que hacen que disminuya la temperatura de las ciudades, se incrementa. Entonces que necesitamos más arbolado en las calles, más espacios verdes para mitigar todo ese exceso de temperatura, pues incluso ya estuvieron en ciudades de mucha temperatura, donde la presencia de gran cantidad de espacio verde disminuye en un 30% el uso de los aires acondicionados en las casas. Es muy amplio todos los beneficios que aportan los espacios verdes, las plazas, en todas las dimensiones. Ahora estamos hablando más en lo ambiental o lo urbanístico, pero es mucho más grande. Bueno, Ricardo, te agradecemos. Te quería decir que tendríamos que tener muchísimo más espacio verde de lo que tuvimos originalmente en la ciudad, y tenemos muchísimos menos, y eso incide directamente en la salud de la población, de los chicos, y los que más sufren son los niños y los grupos de adultos mayores, pero en toda la población en general. Pero bueno, no tendría que ser así, y hay soluciones, ya te digo, pero bueno, no se quieren implementar, evidentemente. Es para seguir charlando en otra oportunidad, Ricardo, con vos. Sé que también fuiste parte de un proyecto muy interesante para la canchita de los bomberos, pero ya no nos queda mucho tiempo más, lo retomaremos en otra oportunidad, también como defensa de un espacio verde que la gente usa realmente mucho y que, bueno, corría peligro de ser utilizado. Mar del Plata, más de 150 años de historia y un gran futuro. Ciudad de todos. Bueno, continuamos acá ya en el cierre de nuestro programa Mar del Plata, Ciudad de Todos, con la llegada de Magalí, nuestra conductora titular, digamos, que tuvo un percance y por eso no pudo llegar en horario. Bueno, después de las interesantes charlas que tuvo recién Gustavo Schweizer con el arquitecto, con el ingeniero Gavín, y las charlas con Marta y Mabel, todo vinculado con el espacio verde, con la defensa del espacio público. Bueno, te invito al cierre y un poco una conclusión.
Magali. Sí, bueno, la verdad que es muy interesante lo que decía Gaby y bueno, la entrevista que le hacía a Gustavo y el tema ¿no? De las plazas como el principal espacio público democrático de una sociedad, ¿no es cierto? Este tema de la importancia que tienen, que funcionan como lugares de encuentro, de sociabilización, de integración, espacios ambientales, espacios, o sea, como lo quieras ver, realmente las plazas son un eje fundamental en la urbanización de una ciudad y necesitamos empezar a definirlas de esa manera, ¿no? Sobre todo con este tema de este último tiempo, que las plazas se han desvirtuado, los espacios públicos se han desvirtuado tanto, y hemos visto, bueno, cuestiones como las que pasaron en Plaza España, con el tema del museo, han estado hablando y demás. Así que, nada, es para prestar atención, para seguir hablando y para seguir trabajando, sobre todo el tema de hoy que estamos todos tan conectados, el tema de que los chicos están tan metidos adentro de las redes y demás, que vuelvan al espacio verde, que vuelvan al espacio público, que vuelvan a sociabilizarse con chicos de su edad, que vuelvan con el deporte. Son espacios muy necesarios en una sociedad, sobre todo en el tipo de sociedad que tenemos hoy, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ese es un poco el panorama, el tema de los chicos y los teléfonos y el aislamiento que produce esa especie de abundancia de información que en realidad incomunica más que comunicar. Bueno, uno de los remedios está claro que es volver a interactuar en las plazas, en los espacios verdes y al aire libre. Así que bueno, seguiremos con estos temas y los invitamos a que el próximo viernes a las 19 vuelvan a escucharnos. Sí, bueno, yo quiero hacer hoy falleció Marcelo de la Plaza, que es una persona muy querida porque fue subsecretario de Cultura en nuestra ciudad, fue una persona muy querida por el área de cultura, así que bueno, mi homenaje para él, quería dedicarle, no llegué, pero quiero dedicarle esto, él también siempre defendía los espacios públicos, así que bueno, mi saludo para él, que Dios lo tenga allá en la gloria y nada, lo voy a estar recordando siempre, una persona muy querida. Así que bueno, era nombrar esto y seguir trabajando sobre el tema de la ciudad como un espacio de sociabilización, un espacio democrático. Seguramente invitaremos nuevamente a Mabel y a Gavín también, a la gente de las distintas organizaciones que componen Mar del Plata Ciudad de Todos. Así que bueno, el viernes que viene nos encontramos, espero más temprano y bueno, seguiremos hablando de los temas que le importan a la ciudad.